¿Te imaginas despertar cada día sabiendo que 2 jóvenes inocentes morirán para alimentar a las bestias que crecen en tus hombros? Puedes concebir un reino donde el horror se ha vuelto rutina y la muerte, costumbre. Hoy te contaré la historia más enraizada de la mitología persa, una leyenda que ha impactado la vida de generaciones, susurrando la historia de un tirano cuya maldición era tan terrible que lo llevó a un destino peor que la muerte. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué en las montañas de Irán todavía hay quienes juran que en las noches de tormenta se escuchan los lamentos de Sahak el tirano. Este relato nos cuenta cómo el mal se manifestó en la tierra y cómo un reino entero pagó el precio de la ambición desmedida. Nuestra historia comienza en tierras árabes, en una época donde las fronteras entre lo divino y lo terrenal eran apenas líneas difusas trazadas en la arena del tiempo. Allí vivía un joven príncipe llamado Sahak, hijo de un rey justo y reinado próspero. Sahak no era diferente de cualquier otro noble de su época. Tenía ambiciones, sí, pero también honor. Respetaba a su padre, cuidaba de su pueblo y soñaba con el día en que heredaría el trono para gobernar con sabiduría. Pero el destino había preparado para él un camino muy diferente. Un día, mientras Sahak paseaba por los jardines del palacio, reflexionando sobre sus deberes como próximo heredero, se acercó al príncipe un hombre de mediana edad, vestido con las ropas sencillas de un cocinero, pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba con su apariencia humilde. Sus ojos eran demasiado antiguos para su rostro, demasiado profundos, como pozos que parecían conectar directamente con las profundidades de la tierra. «Mi señor», dijo el extraño con una reverencia que parecía burlona, «he viajado desde tierras lejanas tras escuchar de su noble corazón y su paladar refinado. Permítame servirle con mis artes culinarias. Prometo prepararle manjares que ningún otro cocinero podría siquiera imaginar». Sahak, que había sido educado en la hospitalidad y la generosidad, accedió sin sospechar. Después de todo, ¿qué daño podría hacer un simple cocinero? Desde el primer día, los platillos que preparaba aquel cocinero eran extraordinarios, no solo por su sabor, que superaba cualquier cosa que Sahak hubiera probado antes, sino por la sensación que le producían. Cada bocado despertaba en él sensaciones que no sabía que existían. Los sabores parecían contar historias, despertar memorias que no eran suyas, y provocar sueños donde se veía a sí mismo no como un príncipe justo, sino como un conquistador implacable. Día tras día, el misterioso cocinero presentaba nuevos platillos, carnes preparadas con especias que parecían brillar con luz propia, salsas de colores que no existían en la naturaleza y vinos que sabían a poder puro destilado. Pero Sahak no se daba cuenta de que con cada comida algo en él cambiaba. Sus sueños se volvían más violentos, sus pensamientos más ambiciosos, y una sed extraña comenzó a crecer en su interior, una sed que ninguna bebida podía saciar. Después de 30 días de banquetes exquisitos, Sahak llamó al cocinero. «Has superado todas mis expectativas», le dijo el príncipe, sin notar cómo su propia voz había comenzado a sonar diferente, más grave, con un eco que parecía venir de muy lejos. «Pídeme cualquier recompensa y te la concederé». El cocinero sonrió con sus dientes blancos y afilados. «Mi señor es muy generoso», respondió el cocinero. «Solo pido una cosa pequeña, un gesto que sellará para siempre la gratitud entre nosotros». «Habla», ordenó Sahak, sintiendo una extraña ansiedad creciendo en su pecho. «Permíteme besar sus hombros, mi señor. Es una tradición de mi tierra natal. Así honramos a quienes consideramos dignos de nuestro más profundo respeto». Sahak vaciló. Algo en su interior, una voz que sonaba cada vez más débil, le susurraba que no lo hiciera, pero esa voz fue rápidamente ahogada por otra más fuerte, una que le decía que merecía toda la adoración del mundo. «Está bien», dijo finalmente, «puedes hacerlo». El cocinero se acercó por detrás de Sahak. El príncipe sintió las manos del hombre posándose en sus hombros, y luego el dolor fue instantáneo e indescriptible. No era solo físico,
Era como si algo dentro de él estuviera transmutando por una fuerza que no pertenecía a este mundo. Sahak gritó y se giró, pero el cocinero había desaparecido. En su lugar solo quedaba el eco de una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sahak corrió hacia el espejo de bronce que decoraba su habitación. Lo que vio allí lo hizo caer de rodillas. De sus hombros, exactamente donde el cocinero había besado, brotaban dos pequeñas protuberancias negras. Mientras las observaba con horror, estas crecían, se alargaban y finalmente tomaron forma. Dos serpientes negras como la noche más profunda, con ojos que brillaban con una inteligencia malévola que no era de este mundo. Sahak intentó arrancarlas, tiró de ellas hasta que sus manos sangraron, pero las serpientes parecían estar enraizadas en su propia esencia. Tomó una daga y las cortó, observando con alivio momentáneo cómo caían al suelo, pero su alivio duró apenas segundos. Ante sus ojos horrorizados, las serpientes volvieron a crecer, más largas y más fuertes que antes. Durante días, Sahak no salió de sus aposentos. Gritaba, lloraba y rogaba a todos los dioses que conocía que lo liberaran de su maldición, pero las serpientes seguían ahí, moviéndose constantemente, susurrando cosas en un lenguaje que él no entendía, pero que de alguna manera comprendía en lo más profundo de su alma. Le hablaban de poder, de conquista, de la dulzura de dominar a otros, y con cada susurro, Sahak sentía que su propia voluntad se desvanecía un poco más. Al séptimo día de su tormento, alguien tocó a la puerta de sus aposentos. «Mi señor», dijo una voz desconocida pero de alguna manera familiar, «he venido porque he escuchado del mal que lo aqueja. Soy médico, me especializo en maldiciones antiguas». Sahak, desesperado, abrió la puerta. Ante él estaba un hombre anciano, de barba blanca y ojos bondadosos, vestido con las ropas de un sanador, pero había algo en su sonrisa. Era la misma sonrisa del cocinero. Por supuesto, Sahak no lo reconoció. El dolor y la desesperación habían nublado su juicio. Ahriman, ese era el verdadero nombre del cocinero, un maestro en el arte del engaño. «Doctor», suplicó Sahak, «estas serpientes me están volviendo loco, duelen constantemente y susurran cosas horribles en mis oídos. ¿Hay alguna cura?» El falso médico examinó las serpientes, incluso acariciándolas con una familiaridad que debería haber alertado a Sahak. «Ah, sí», dijo finalmente, «conozco esta maldición. Es muy antigua, muy poderosa. No hay forma de eliminar a estas criaturas, pues están atadas a su propia esencia vital». Sahak se desplomó. «Entonces estoy condenado». «No necesariamente», continuó el médico, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hay una manera de controlar el dolor, de hacer que las serpientes se calmen, pero requiere disciplina. Haré cualquier cosa. Debe alimentarlas. Cada día sin excepción, debe darles exactamente lo que necesitan para mantenerse tranquilas». «¿Y qué necesitan?» «Cerebros humanos, cerebros frescos de jóvenes en la flor de la vida. 2 cada día, ni más ni menos». El silencio que siguió a las palabras del falso médico fue ensordecedor. Sahak lo miró fijamente, esperando que fuera una broma macabra, una prueba de su resistencia moral, pero los ojos del anciano permanecían serios, expectantes. «Cerebros humanos», susurró Sahak, su voz apenas audible. «Es la única manera», respondió el médico con una calma perturbadora. «Las serpientes se alimentan de la esencia más pura de la vida humana. El cerebro joven contiene toda la vitalidad, todos los sueños no cumplidos, todas las posibilidades. Es exactamente lo que necesitan para mantenerse saciadas». Sahak sintió que las serpientes se movían en sus hombros, y por primera vez desde su aparición, el dolor constante comenzó a disminuir ligeramente. Era como si hubieran escuchado la promesa de comida. «No puedo», murmuró Sahak, «no puedo asesinar a gente inocente». «Entonces el dolor continuará», dijo el médico con falsa tristeza. «Las serpientes se volverán más agresivas, más hambrientas.
Eventualmente comenzará a alimentarse de usted mismo, devorándolo desde adentro hasta que solo quede una cáscara vacía. Las serpientes se giraron hacia el cuello de Sahak y lo mordieron. El dolor fue tan intenso que el príncipe cayó al suelo, convulsionando. Está bien, gritó entre espasmos. ¿Qué debo hacer? Esta noche, mi señor. Debe comenzar esta noche. Esa noche, Sahak salió de palacio por primera vez en una semana. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, iluminadas solo por la luna menguante y algunas antorchas dispersas. Caminó sin rumbo fijo, luchando contra lo que estaba a punto de hacer. Cada paso era una batalla entre la humanidad que aún conservaba y el dolor insoportable que las serpientes le causaban. Fue entonces cuando los vio. Dos jóvenes, un muchacho y una muchacha, no mayores de 18 años, caminando de regreso a casa después de una celebración. Sus risas llenaban la noche, inocentes y llenas de vida. Las serpientes comenzaron a agitarse violentamente. No, susurró Sahak para sí mismo. No puedo. Pero el dolor se intensificó hasta volverse insoportable. Las serpientes no solo lo mordían, le drenaban la vida. Los jóvenes se acercaron y al ver a Sahak tambaleándose, corrieron hacia él. ¿Se encuentra bien, mi señor?, preguntó el muchacho, reconociendo las vestimentas nobles del príncipe. Sahak alzó la vista. En los ojos de aquellos jóvenes vio toda la bondad que él mismo había poseído una vez. Vio esperanza, compasión, la disposición a ayudar a un extraño en dificultades. Y en ese momento, algo dentro de él murió para siempre. No voy a describir los detalles de lo que sucedió esa noche, pues su imaginación, mi querido suscriptor, es capaz de plasmar en su mente lo que mis palabras no pueden. Solo diré que al llegar el amanecer, Sahak regresó a palacio cargando con él algo que cambiaría su destino para siempre. Las serpientes se alimentaron, y por primera vez en una semana, Sahak durmió sin dolor. Pero sus sueños estaban llenos de voces que lo llamaban asesino, de rostros que lo acusaban, de una oscuridad que se extendía desde su corazón hasta cubrir el mundo entero. El segundo día fue más fácil que el primero, el tercero más fácil que el segundo. Con cada alimentación, Sahak sentía que algo cambiaba en él. No solo se acostumbraba al acto, comenzaba a disfrutarlo, el poder de tomar una vida, de decidir quién vive y quién muere. Las serpientes no eran solo parásitos, eran maestras. Le susurraban secretos de poder, le mostraban técnicas de manipulación, le enseñaban a ver a otros seres humanos no como iguales, sino como vidas que existían para ser usadas a conveniencia del príncipe. Pero Ahriman, el señor del engaño, tenía planes más grandes para su pupilo. Una noche, mientras Sahak regresaba de su cacería, el falso médico apareció nuevamente. Mi señor ha progresado admirablemente, dijo con esa sonrisa que ahora Sahak encontraba reconfortante, pero está limitado por las circunstancias de su nacimiento. ¿Qué quieres decir? Su padre es un buen hombre, pero débil. Su reino es próspero, pero pequeño. ¿No cree que alguien con su talento especial merece más? Las serpientes se agitaron en sus hombros como si estuvieran de acuerdo. ¿Qué sugieres? Ahriman se acercó y puso una mano en el hombro de Sahak. Su toque era frío como el hielo, pero de alguna manera reconfortante. Su padre ha vivido lo suficiente. Es hora de que un líder más capaz tome el control. Esa misma noche, Sahak entró en los aposentos de su padre. El anciano rey dormía pacíficamente, confiando en la seguridad que le proporcionaba el amor de su hijo. Sahak se quedó junto a la cama durante horas, observando el rostro sereno del hombre que le había dado la vida, que lo había criado con amor y sabiduría, que había soñado con el día en que su hijo gobernaría con justicia. Las serpientes comenzaron a susurrar más fuerte. Le recordaron el dolor que había sufrido, le prometieron poder más allá de sus sueños más salvajes, le aseguraron que este era el camino natural de las cosas. Los débiles deben dar paso a los fuertes. Sisearon: es la ley del universo.
El rey despertó y vio a su hijo junto a la cama. Sonrió con el amor puro que solo un padre puede sentir. Sahak, hijo mío, ¿no puedes dormir? Ven, siéntate conmigo. Podemos hablar como en los viejos tiempos. Fueron sus últimas palabras. Con la muerte de su padre, Sahak ascendió al trono. Pero un pequeño no era suficiente para alguien con un voraz apetito de poder. Sus ojos se volvieron hacia el este, hacia Persia, hacia el reino más glorioso del mundo, gobernado por el rey Jamshid. Jamshid era conocido como el Rey Dorado, un gobernante justo y sabio bajo cuyo reinado tenía una prosperidad sin precedentes. Era amado por su pueblo, respetado por sus enemigos y bendecido por los cielos. Era exactamente el tipo de hombre que Sahak había llegado a despreciar. Sahak comenzó a reunir un ejército, pero no era un ejército ordinario. Usando las artes oscuras que las serpientes le habían enseñado, convocó a todos los elementos malvados de la región, bandidos, asesinos, hechiceros oscuros y criaturas cuyo día iniciaban con la luna. Las serpientes crecieron más fuertes y con ellas el poder de Sahak. La guerra entre Sahak y Jamshid no fue una guerra convencional de ejércitos enfrentándose en campos abiertos. Fue una guerra de sombras, de traiciones, de corrupción lenta pero implacable. Sahak no atacó directamente a Persia. En su lugar, envió a sus agentes a sembrar discordia, corrompió a nobles ambiciosos con promesas de poder, sembró rumores sobre la supuesta tiranía de Jamshid y utilizó magia oscura para causar hambrunas y plagas que luego culpó al rey legítimo. Lentamente, el pueblo de Persia comenzó a dudar de su rey dorado. Las serpientes habían enseñado bien a Sahak. La confianza tarda años en construirse, pero puede destruirse en días. Cuando finalmente Sahak marchó sobre la capital persa, no encontró resistencia. Los nobles habían abierto las puertas, el pueblo se había rebelado contra su propio rey, y Jamshid se encontró abandonado por aquellos a quienes había servido fielmente. El encuentro final entre Jamshid y Sahak tuvo lugar en el salón del trono en el palacio persa. Jamshid, ahora un hombre quebrado por la traición de su propio pueblo, esperaba de pie junto a su trono dorado. «Así que has venido a reclamar lo que crees que te pertenece», dijo Jamshid con dignidad, incluso en la derrota. Sahak sonrió, y las serpientes en sus hombros se agitaron con anticipación. «No he venido a reclamar nada», respondió. «He venido a tomar lo que ya es mío por derecho». «¿Y qué derecho tienes tú que has matado a tu propio padre y corrompido a mi pueblo?» «El derecho del fuerte sobre el débil, el derecho de quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener poder». Jamshid, antes de cerrar los ojos por última, gritó a los cuatro vientos: «Entonces que los dioses tengan piedad de Persia, porque tú no la tendrás». Con la muerte de Jamshid comenzó el periodo más oscuro en la historia de Persia, los 1000 años del reinado de Sahak. Sahak se coronó a sí mismo rey de reyes, una blasfemia que hizo temblar los cielos, pero su coronación no fue una celebración, fue el inicio de un ritual de horror que se repetiría cada día durante siglos. El nuevo rey estableció una ley simple pero aterradora. Cada día, 2 jóvenes del reino serían seleccionados para servir al rey. Los jóvenes elegidos nunca regresaban. Los primeros en descubrir la verdad fueron los nobles que se habían aliado con Sahak, esperando obtener poder y riquezas. Fueron sus hijos e hijas las que pagaron el precio de dicha alianza. Cuando un noble protestó, Sahak le mostró las serpientes por primera vez en público. «Estas criaturas son mi conexión con poderes que ustedes no pueden comprender», declaró ante su corte aterrorizada. «Mantenerlas satisfechas es lo que me permite gobernar con la fuerza necesaria para proteger el reino de amenazas aún mayores». Nadie se atrevió a preguntar qué amenazas podrían ser peores que el propio rey. Con el tiempo, el proceso se volvió sistemático. Cada amanecer, los soldados de Sahak salían a las ciudades y pueblos del reino. Llevaban listas con los nombres de todos los jóvenes entre 16 y 25 años. 2 nombres eran elegidos al azar cada día. No había apelaciones,
No había excepciones, no había escape. Los elegidos eran llevados al palacio con honores. Se les decía que habían sido seleccionados para servir directamente al rey. Se les daba la mejor comida, se les vestía con ropas finas, se les permitía despedirse de sus familias. Pero al anochecer, eran llevados a las cámaras subterráneas del palacio, donde Sahak los esperaba. ¿Cómo vive un pueblo bajo tal tiranía? ¿Cómo se adapta la mente humana a la certeza diaria de que el horror es posible? Los persas desarrollaron rituales extraños. Algunos padres enviaban a sus hijos fuera del reino, tan pronto como cumplían 16 años. Otros los mantenían encerrados, esperando que el tirano no los encontrara. Había quienes ofrecían sacrificios a dioses antiguos, rogando que sus hijos fueran pasados por alto, y estaban aquellos que, desesperados, intentaban sobornar a los soldados de Sahak, aunque sabían que tal intento era inútil. Pero lo más trágico eran los jóvenes que a temprana edad aceptaban su destino. Algunos vivían cada día como si fuera el último, consumidos por una desesperación frenética. Otros se volvían apáticos, renunciando a todos los sueños y ambiciones. Pero incluso en los periodos más oscuros de la historia, cuando parece que el mal ha triunfado completamente, hay fuerzas que trabajan en silencio, preparando el equilibrio que debe restaurarse. Durante el quinto siglo del reinado de Sahak, cuando una generación entera había crecido sin conocer otra realidad que el terror diario, nació un niño que cambiaría el destino de Persia para siempre. Nacido a finales del 10º siglo del Sahak, su nombre era Fereidún. Fereidún nació en una familia noble que había logrado mantener su linaje real en secreto durante generaciones. Hijo Faranqui de Abdín, descendientes directos de los antiguos reyes legítimos de Persia, aquellos que habían gobernado antes de Kamshit. Pero había algo más en este niño. Los sabios que aún se atrevían a practicar las artes de la adivinación susurraban que había nacido bajo signos celestiales que no se habían visto en 1000 años. La noche de su nacimiento, las serpientes en los hombros de Sahak se agitaron con una inquietud que su portador nunca había experimentado. Por primera vez en siglos, el tirano despertó de sus sueños no por pesadillas del pasado, sino por visiones del futuro. Vio a un joven de cabello dorado enfrentándolo con un arma extraña. Vio su propio reino desmoronándose. Vio las cadenas. Al amanecer, Sahak convocó a todos sus hechiceros y adivinos. «Ha nacido alguien», les dijo, con voz cargada de una ansiedad. «Alguien que representa una amenaza para mi reino. Encuéntrenlo». Durante meses, los agentes de Sahak peinaron cada pueblo, cada ciudad, cada hogar en busca del niño de la profecía. Cientos de bebés fueron llevados ante el rey para ser examinados por las serpientes, que tenían la habilidad de detectar amenazas futuras. Pero Farank, la madre de Fereidún, había sido advertida por sueños proféticos. La noche del nacimiento de su hijo, una visión le había mostrado el peligro que se avecinaba y le había dado instrucciones específicas. Farank huyó con su bebé a las montañas más remotas de Persia, donde vivía un hombre extraordinario llamado Kaba. Kaba no era solo un herrero, era el guardián de secretos antiguos, un hombre que había mantenido viva la memoria de los días anteriores a Sahak. «Protege a este niño», le suplicó Farank, «en él reside la única esperanza de nuestro pueblo». Kaba tomó al bebé en sus brazos y sintió inmediatamente algo especial, una calidez, una luz que parecía emanar del propio niño. «Lo protegeré como si fuera mi propio hijo», prometió el herrero. Fereidún creció en las montañas, lejos de los horrores del reino de Sahak, pero nunca ignorante de ellos. Kaba se aseguró de que el joven conociera la verdadera historia de Persia, de que entendiera su destino y se preparara para él. Desde los 5 años, Fereidún entrenó no solo con espadas y arcos, también se educó en artes antiguas. Kaba le enseñó los secretos de la metalurgia sagrada, cómo forjar armas que podrían dañar seres sobrenaturales. Más importante aún, le enseñó sobre el equilibrio entre el bien y el mal, sobre cómo el poder verdadero viene de servir a algo más grande que uno mismo. Cuando Fereidún cumplió 20 años,
Kaba le presentó el arma que había estado forjando durante toda su vida, un mazo especial con una cabeza en forma de buey, hecho de un metal que brillaba con luz propia. Esta arma fue forjada específicamente para enfrentar a Sahak, le explicó Kaba, pero recuerda, no es el arma lo que hace al héroe, sino el corazón del hombre que la empuña. El evento que desencadenaría la caída de Sahak no vino de Fereydun directamente, sino de un corazón roto en las calles de la capital. Kaba el herrero tenía un hijo llamado Kabe, un joven de 18 años, que había heredado la nobleza de carácter de su padre. Un día, el nombre de Kabe fue sorteado para el sacrificio diario. Cuando los soldados llegaron a buscar a Kabe, encontraron a su padre esperándolos en la puerta de la herrería. Kaba había vivido toda su vida en las montañas, protegiendo al verdadero heredero del trono, pero ahora su propio hijo sería sacrificado. No, dijo Kaba simplemente, no se llevarán a mi hijo. Los soldados se rieron. Anciano, no tienes elección en este asunto, es la ley del rey. Kaba miró a su hijo, luego a los soldados, y finalmente a la multitud que se había congregado para presenciar otra selección rutinaria. Entonces es hora de cambiar la ley. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda. Kaba tomó su delantal de cuero, el mismo que había usado durante décadas en su herrería, y lo alzó en alto, como un estandarte. «Pueblo de Persia», gritó con una voz que resonó por toda la plaza. «Durante 1000 años hemos vivido en terror. Durante 1000 años hemos entregado a nuestros hijos a un monstruo. Durante 1000 años hemos aceptado que el horror es normal». La multitud se quedó en silencio. Nadie había hablado así en público durante siglos, pero ya no más. Continuó Kaba. Existe un heredero legítimo al trono. Existe alguien que puede liberarnos de esta pesadilla. Su nombre es Fereydun y es hora de que reclamemos nuestro reino. Los soldados intentaron arrestar a Kaba, pero algo extraordinario sucedió. La multitud, que había estado paralizada por el miedo durante generaciones, finalmente despertó. Unos cuantos al principio, luego decenas, después cientos. La gente comenzó a rodear a los soldados, armados de coraje y llenos de esperanza. Protegieron al herrero que había tenido el valor de decir lo que todos pensaban. «Fereydun, Fereydun, Fereydun, Fereydun», comenzaron a cantar. El nombre se extendió por la ciudad como fuego en hierba seca. Las noticias de la rebelión llegaron a las montañas donde Fereydun había estado preparándose durante toda su vida. El momento que había esperado, temido y deseado, finalmente había llegado. Fereydun descendió de las montañas no como un conquistador sediento de poder, sino como un libertador. Su primer acto fue reunirse con Kaba y los rebeldes, no para proclamarse rey, sino para escuchar las historias de todos aquellos que habían sufrido bajo el reinado de Sahak. Cada historia era un testimonio del horror que había durado 1000 años. Madres que habían perdido a todos sus hijos, padres que se habían vuelto locos de dolor, familias enteras destruidas por el apetito insaciable de las serpientes. «No busco venganza», declaró Fereydun ante la multitud reunida. «Busco justicia. No busco poder. Busco libertad para nuestro pueblo». Un ejército se formó alrededor de Fereydun. No estaba compuesto por soldados profesionales o mercenarios. Era un ejército de gente común que había decidido morir luchando a vivir con miedo. Herreros empuñaban martillos, campesinos llevaban hoces, comerciantes blandían cuchillos de cocina, pero lo que les daba fuerza no eran sus armas, sino su determinación colectiva de acabar con 1000 años de pesadilla. Mientras marchaban hacia la capital, más y más gente se unía a ellos. Ciudades enteras se vaciaron cuando sus habitantes se sumaron a la causa de Fereydun. Sahak, desde su palacio, observaba el crecimiento de la rebelión con una mezcla de furia y terror que no había experimentado desde sus primeros días como rey maldito. Las serpientes en sus hombros se agitaban constantemente, siseando advertencias y profecías de derrota. Por primera vez en siglos, Sahak sintió algo que había olvidado completamente: miedo. El enfrentamiento final entre Fereydun y Sahak no tuvo lugar en un campo de batalla tradicional. Sucedió en el mismo salón del trono,
donde una vez Sahak había asesinado a Jamshid. Fereydun entró solo, llevando solo su mazo con cabeza de buey. Sahak lo esperaba en el trono apoyado por sus serpientes, más grandes y amenazantes, alimentadas por 1000 años de terror y muerte. «Así que has venido», dijo Sahak, su voz resonando con el poder acumulado de siglos de tiranía. «He venido a cumplir mi destino», respondió Fereydun, «y a liberar a mi pueblo». La batalla que siguió no fue solo física, era un enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas del universo, el bien y el mal en su forma más pura. Sahak luchaba con la fuerza de 1000 años de poder oscuro. Sus movimientos eran sobrenaturalmente rápidos, sus golpes tenían la fuerza de terremotos, y las serpientes atacaban independientemente, coordinándose con su portador en una danza mortal. Pero Fereydun luchaba con algo más poderoso: los sentimientos de justicia y coraje acumulada por 1000 años de sufrimiento, la esperanza de un pueblo entero y la certeza moral de que lo que hacía era correcto. El momento decisivo llegó cuando Sahak, en un ataque desesperado, logró desarmar a Fereydun. El tirano se alzó sobre el héroe caído, las serpientes preparándose para el golpe final. 500 años. Siseó Sahak. 500 años. He esperado este momento. 500 años he sabido que vendrías, y ahora morirás como todos los demás. Pero cuando alzó su arma para el golpe mortal, algo extraordinario sucedió. Una voz, que no venía de ningún lugar visible, pero que resonaba con la autoridad del universo, llenó el salón. «Detente». Sahak se quedó paralizado. Fereydun, desde el suelo, vio una luz que descendía del techo, una presencia que era imposible de describir, pero que emanaba poder absoluto. Fereydun se levantó, recogió su arma, y en un movimiento que parecía guiado por fuerzas superiores, golpeó a Sahak. «No debes matarlo», continuó la voz. «Su destino no es la muerte, su destino es algo mucho peor». Lo que siguió fue más extraño que la batalla misma. Cadenas aparecieron de la nada, cadenas hechas de un metal que no pertenecía a este mundo, y se enroscaron alrededor de Sahak. Las serpientes trataron de resistir, pero las cadenas parecían estar específicamente diseñadas para contenerlas también. Se enroscaron alrededor del cuello de las criaturas, silenciando para siempre sus susurros malignos. «Tu castigo», dijo la voz que aún resonaba en el aire, «será la eternidad. Vivirás para siempre, consciente de todos los horrores que has causado, incapaz de morir, incapaz de escapar, incapaz de olvidar». Fereydun, obedeciendo a la voz celestial, con Sahak encadenado, comenzó el largo viaje hacia el monte Damavand, la montaña más alta de Persia. El monte Damavand se alzaba contra el cielo como una aguja gigante con pico cubierto de nieve. Dentro de la montaña, Fereydun encontró una cueva que parecía haber estado esperando al príncipe malvado desde el principio de los tiempos. Las paredes de la cueva estaban grabadas con símbolos que ningún mortal podía leer, pero que claramente hablaban de confinamiento, de castigo, de justicia cósmica. Fereydun encadenó a Sahak a las rocas más profundas de la cueva. Las cadenas se fusionaron con la piedra misma, volviéndose parte de la montaña. «Aquí permanecerás», declaró Fereydun, «hasta el final de los tiempos. Que tu sufrimiento sea una advertencia para todos aquellos que elijan el poder sobre la compasión, el mal sobre el bien». Las últimas palabras que Sahak pronunció antes de que Fereydun sellara la cueva fueron: «¿Crees que esto terminará conmigo? El mal siempre encontrará nuevas formas, nuevos anfitriones. Volveré». Fereydun se detuvo en la entrada de la cueva y respondió: «Tal vez, pero mientras haya gente dispuesta a luchar contra la oscuridad, el mal nunca triunfará completamente». Cuando Fereydun regresó a la capital, encontró un reino transformado. Sin la presencia constante del terror, la gente había comenzado a recordar cómo sonreír, cómo celebrar, cómo vivir sin miedo. Los 1000 años de oscuridad habían terminado. Fereydun fue coronado rey, pero su primer acto fue establecer leyes que limitaran su propio poder. Había aprendido de la historia de Sahak que el poder absoluto corrompe absolutamente.
sin importar cuán nobles sean las intenciones. Las serpientes fueron quemadas en una pira ceremonial, sus cenizas esparcidas en los 4 vientos para que nunca pudieran volver a unirse. El palacio de Sahak fue convertido en un memorial para todas las víctimas de su reinado. Pero la historia no terminó ahí, porque incluso hoy, más de 3000 años después, los habitantes de las aldeas cercanas al monte Damavand juran que en las noches de tormenta, cuando el viento sopla, se pueden escuchar sonidos extraños viniendo de las profundidades de la montaña, sonidos que podrían ser el viento pasando por cavernas rocosas o podrían ser los lamentos de un tirano condenado a una eternidad de conciencia y arrepentimiento. Los geólogos han explorado muchas de las cuevas del monte Damavand, pero siempre han reportado que hay cámaras más profundas, lugares donde sus instrumentos fallan y una sensación inexplicable de terror los obliga a retroceder. Los locales también cuentan que en las noches más oscuras, cuando la luna está oculta y las estrellas parecen más distantes de lo usual, se pueden ver 2 pequeñas luces brillando en lo alto de la montaña. 2 luces que se mueven de manera hipnótica, como si fueran ojos de serpiente. La leyenda de Sahak nos enseña verdades que trascienden culturas y épocas. Nos muestra cómo el mal llega disfrazado de oportunidad, de soluciones fáciles, de promesas de poder. Sahak no nació malvado, se convirtió en malvado mediante una serie de decisiones, cada una aparentemente justificada por las circunstancias, cada una llevándolo un paso más lejos de su humanidad original. La historia también nos enseña sobre el precio de la pasividad. El pueblo de Persia sufrió durante 1000 años porque se acostumbraron al horror, porque normalizaron lo anormal, porque eligieron la supervivencia individual sobre la resistencia colectiva. Pero quizás la lección más importante es sobre la esperanza. Incluso en los periodos más oscuros, cuando parece que el mal ha triunfado completamente, siempre existe la posibilidad de resistencia. Siempre hay quienes mantienen viva la llama de la justicia. Feridun no venció a Sahak solo con fuerza física, lo venció con la fuerza moral de todo un pueblo que finalmente decidió que habían sufrido suficiente. Y tal vez esa sea la verdadera magia de las leyendas. Nos recuerdan que los monstruos pueden ser vencidos, que la tiranía no es eterna y que siempre, siempre vale la pena luchar por un mundo mejor. Ahora que conoces la historia completa de Sahak el tirano, me encantaría saber qué opinas. ¿Crees que esta leyenda antigua tiene relevancia en nuestro mundo moderno? ¿Has visto situaciones donde el poder corrompe gradualmente, donde la gente se acostumbra a lo que debería ser inaceptable? Dímelo en los comentarios, y si esta historia te ha entretenido tanto como a mí, dale like y suscríbete para conocer las leyendas que los demás no se atreven a narrar. Hay muchas más historias por contar, muchos más misterios por explorar y muchas más lecciones que aprender de las voces del pasado. Y recuerda, en algún lugar de las montañas de Irán, el monte Damavand sigue alzándose contra el cielo, guardando sus secretos en las profundidades de la tierra. Quién sabe, tal vez algún día descubriremos si algunas historias son más reales de lo que alguna vez llegamos a imaginar